¿Qué ha pasado? Pues que se ha estropiciado el auto. Ha estropiciado Big Time. Pobrecito. Me ha dolido a mí. Muy bien, pues acabamos de hacer todos los trámites de entrada a Zimbabue. La verdad es que salió por un ojo de la cara. 30 dólares de visa y 120 por entrar con el coche. Nada mal. Voy a ver si ya pasó la última barrera y con esto estamos. Hello sir, how are you? This is for you? This one is mine. Passport number. CAM. Good. That's good. Venga, levanta la barrera, que nos vamos, que nos vamos. Pues sí, tal y como he dicho, acabo de cruzar a Zimbabue, un país que en los próximos 14 días espero poder entender mejor, mostrároslo, ver las maravillas naturales, ver las culturas, la gente, la historia, una historia muy interesante. Y acabo de cruzar por tierra desde Botsuana. La razón de que he venido desde ahí con el vehículo es porque alquilar coches aquí en Zimbabue es bastante delicado, aparte de mucho más caro. Y ahora me estoy dirigiendo hacia las Cataratas Victoria, la ciudad llamada Victoria Falls, donde me está esperando una persona pues muy importante que me va a acompañar en el viaje y que pronto conoceremos. Así pues, vamos a estar viajando juntos los próximos 14 días, tratando de explicar todo acerca de Zimbabue. Bueno, pues estamos en el monumento que es el número 1 de Zimbabue, las famosas Cataratas Victoria, un sitio que ya de por sí mucha gente viene específicamente al país para visitar este punto en particular. La verdad es que es un sitio impresionante, ¿no? Pero han construido todo un parque temático alrededor, que encima te meten unos palos económicos de cuidado. Pero bueno, hablando un poco acerca de las cataratas en sí. El nombre original nativo era Mosi Oa-Tunya, que significa el humo que truena. Sin embargo, llegó el famoso Dr. Livingstone y dijo, vamos a ponerle un nombre menos poético, vamos a llamarlo Cataratas Victoria en honor a nuestra reina. Y así fue como las bautizó y cómo han pasado a la posteridad. Cataratas impresionantes, es verdad que ahora el río va tan crecido que no se ve tanto como uno quisiera. Hay una neblina y un humo tremendo, pero bueno, aún así, espectaculares. Ya sí que sí, partimos. Una cosa que no he dicho que es muy guay, que es que cuando descubrieron las cascadas, a pesar de la belleza, los europeos dijeron, joder, qué liada, porque su intención era que con el Zambezi iban a ser capaces de unir prácticamente toda la ribera del Índico con prácticamente el Atlántico, con lo cual a nivel comercial era la bomba. Pero bueno, espera, que encontró por ahí a mi madre, vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, ¿qué te ha parecido? ¡Hola! ¿Qué te ha parecido este lugar? Me ha parecido precioso. Me ha parecido neblinoso y a ratos inexistente, pero muy bonito. Tal como prometí en vídeos pasados, vamos a tener para estas próximas 2 semanas a una artista invitada. Así que me dispongo a invocarla por Osiris y por Apis. Yo invoco a Ana María Lourdes O'Kelly Pérez, también conocida como mi madre. Pero que no hagas, no quieres que haces. Pues nada, aquí estamos, nos encontramos en el parque de Hwange, ¿verdad, Ana? Sí. Hemos estado circulando todo el día por carreteras ¿Infectas? terroríficas. Mira para allá, para ver si que te capte el audio bien. Sí, tremendas. Caminuchos. Muy bien, ¿y cómo te sientes, dado que es tu primera vez en el África por debajo del Ecuador, diríamos, ¿no? Sí, es mi primera vez, pues estoy feliz. Primero porque estoy contigo.
Y segundo, porque creo que nos espera una gran experiencia en estos días. Y espero Anímate un poco. y que las podamos disfrutar juntos, claro. Pues así seguimos. Como digo, esta mañana hemos estado en Cataratas Victoria, hoy todo el día circulando por carreteras infectas, inundadas, llenas de agujeros, socavones, precipicios y desfiladeros. Hemos sufrido mucho. Y ahora estamos aquí en una vista maravillosa, a punto de cenar y continuar el viajecito, ¿no? Sí, señor. Pues bueno, aquí cerramos. Salimos camino de Bulawayo, que es la segunda ciudad del país, por una carretera que creo que estamos disfrutando especialmente mi madre. Sí, esto es una pesadilla. Me estresa muchísimo. Hay baches por todos lados, hondos, menos hondos en medio de la carretera, un lateral. En fin, es como jugar a un juego de... no sé. Y nada, Bulawayo es la segunda ciudad del país, es la ciudad más histórica porque es donde defendieron sus posiciones los últimos guerreros zulúes y endebeles antes de ya rendir pleitesía, rendir armas a la corona británica. Hemos pasado el día en el Parque Nacional Hwanghae con el propósito de ver pues, fauna y tal. La verdad es que no ha sido el mejor día porque estamos en época de lluvias, con lo cual todo está crecidísimo y muy difícil, la verdad. Hemos visto unas manadas de hipopótamos, hemos visto un grupo de elefantes muy grande, pero más allá de eso, el vacío. Sin embargo, el momento cumbre del día ha llegado cuando hemos tenido un pequeño percance con el coche, ¿no? Procedo a relatarlo. Estábamos en una situación prácticamente límite y tratando de escapar de una enfurecida horda de felinos hambrientos. Hemos chocado de bruces contra un promontorio rocoso. Bruces Willis. No, la realidad ha sido que me he despistado mirando para otro lado y nos hemos pegado, me he dado de frente contra un árbol, de frente lateral. Pero bueno, lo que al principio parecía una mini tragedia no lo ha sido tanto, porque el proceso ha sido el siguiente. Hemos llegado al campamento correspondiente, de ahí nos han remitido a la policía, hemos ido a la comisaría, nos ha atendido el sargento January y Encantador, por cierto, encantador. podríamos decir que has tenido un flechazo. Totalmente. I'm in love. Y nada, pues después de una multa, no sé muy bien por qué, porque el que se ha chocado ha sido yo, hemos podido marchar con un salvoconducto. En caso de que nos pare la policía, podremos mostrarlo, porque llevamos un faro hecho pedazos. Y aquí tenemos la denuncia, una admisión de culpa, $15 y descripción de la ofensa: conducir sin cuidado ni atención. Fantástico, lo firmo y a correr. Hello. Good morning, sir. How are you? Fine in the sun. All good. How far are you going? Matopo. What happened to your husband? We had a little crash in Hwanghae with a tree. We are driving to Matopos and then back into Botswana. On the level. Yeah, this happened 2-3 days ago. It's okay. It's okay. Thank Thank you. Bye. Uy, con el salvoconducto, macho. El salvoconducto. Hemos llegado a Bulawayo, que es la segunda ciudad del país. La ciudad en sí, la verdad, como todo el país hasta ahora, nos está dando una imagen de que hubo un momento en el que Zimbabue tuvo un poquito más de esplendor, pero en los últimos años se ha dejado... en los últimos años ha dejado paso un poco más a la decadencia. Las carreteras están hechas pedazos.
hay cobros por todos sitios como única forma de recaudar impuestos prácticamente. Se cree que solo el 10% de la población tiene un empleo estable, el resto de la gente sobrevive con empleos informales, empleos diarios. Entonces, pues para el país es muy complicado llevar a cabo una mejora. Así que nada, vamos a pasar aquí el día en Bulawayo y vamos a seguir un poquito explorando la ciudad. Aquí estamos en el mercado de Makokoba, ¿no es eso? Sí, Makokoba. Mercado que tienen pues un poco de todo, pero mucha herramienta, mucha cerámica, pero por lo que se caracteriza principalmente es por las hierbas medicinales, los remedios tradicionales, ungüentos, pócimas y todo tipo de vigorizantes. De hecho, es cachondo porque vamos diciéndole a todo el mundo que estamos de luna de miel. La gente lo flipa bastante. No tantos, no tantos. No, algunos... Sí, no hay prejuicios, todo bien. Y a una señora que le hemos dicho nos ha ofrecido una hierba para el vigor sexual masculino. He dicho que es justo lo que necesito en este momento. Y bueno, pues el cachondeo ha sido generalizado. Penis strong. Penis strong. Esto que veis detrás de mí es la colina de Matopo, un gran promontorio de granito que tiene un significado muy especial para este país, para Zimbabue. Es cierto que ya desde el siglo XIX era un lugar sagrado para los pobladores locales, pero hoy es aún más relevante porque es donde se enterró Cecil John Rhodes, una figura fundamental para entender la historia reciente de este país. Era un tipo que pasó a la historia como una persona que se convirtió en un millonario absoluto, fue alcalde de la colonia del Cabo y dio nombre a dos países, los actuales Zimbabue y Zambia, conocidos entonces como Rodesia del Sur y Rodesia del Norte. Tenemos que tener en cuenta que Rhodes fue el instigador, el que provocó que Inglaterra acabase absorbiendo todo este territorio como colonia y básicamente fue por pura ambición. Por un lado, el deseo de aumentar los territorios del Imperio Británico y por otro, ante las leyendas de enormes yacimientos de oro que luego probaron no ser ciertos. De hecho, se cree que la leyenda de las famosas minas del rey Salomón provienen de aquí, de este área. Quinto día en Zimbabue y hemos tomado una determinación que definitivamente está cambiando el viaje, dándole la vuelta completamente. ¿No es así, Ana O'Kelly? Así es, huimos de este país. Más o menos. Pues sí, nos estamos yendo. Vamos a cruzar por tierra a Botsuana. Las razones son dos. La primera es que la infraestructura es verdaderamente muy pobre y teniendo en cuenta que mi señora madre tiene 2 semanitas de vacaciones, no compensa el viajar por aquí porque los desplazamientos se eternizan hasta el infinito. Distancias que deben llevar un par de horas te llevan 6, 7, 8. Las carreteras son peligrosas. También es temporada de lluvias, con lo cual se añade otra capa de dificultad. La segunda es el tema precios, la verdad. Nos ha dejado un poco estupefactos el tema de los precios. ¿Verdad, señora Ana O'Kelly? Sí, carísimo. Es un poco... nos vamos con el síndrome del turista atracado, porque es brutal la sucesión de gastos que te exigen, los precios tan caros, parece que estás en Nueva York y luego no te dan nada a cambio, porque si te cobran caro pero te dan servicios, bien, pero te cobran caro, vas a un camp y no hay nada. Te dicen, por ahí, ponte por ahí, después de cobrarte 60 euros. 60 dólares, perdón. La mitad de las carreteras son impracticables, con lo cual no se puede llegar a los sitios. En fin, una pena porque se ve que en algún momento hubo una infraestructura más razonable. Pero la crisis, la verdad es que se ha llevado por delante todo y no han sido capaces de darle el mantenimiento necesario. Una pena porque es el círculo vicioso de que viene menos gente, les cobran más, como les cobran más, la gente viene menos, se recauda menos y así sucesivamente. Entonces, tiene que haber algún golpe de timón. Mira, un bonito tití. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Así que bueno, ha estado bien, nos lo hemos pasado bien, ha sido una grata experiencia, pero nos cruzamos A Botsuana. Exacto.
Así que nada, esto lo dejaremos para el siguiente vídeo. Si os ha gustado este amor materno-filial, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Saluditos. Chao.